Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y todos los que están en diferentes naciones, ministros y congregaciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en San Lucas capítulo 1, versos de 26 al 36. Donde nos dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es del sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este caso histórico no es otra cosa sino una visitación angelical de parte de Dios para la Virgen María, así como le había hecho una visitación angelical el ángel Gabriel al sacerdote Zacarías, dándole la buena noticia de que por medio de su esposa Elizabeth, el sacerdote Zacarías iba a tener un hijo, el cual fue Juan el Bautista. Por lo tanto, Zacarías recibió una visitación y luego, 6 meses después, la Virgen María recibió una visitación del mismo ángel Gabriel, una visitación angelical. En ambos casos era para la venida
de un hijo. A Zacarías le dijo que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth y que le pusiera por nombre Juan, el cual vendría preparándole el camino al Señor como precursor de la primera venida de Cristo, y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Y a María le fue anunciado que el Espíritu Santo vendría sobre ella y haría sombra sobre ella, y concebiría y daría a luz un niño, un hijo, y sería llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y que le pusiera por nombre Jesús. Algunas veces decimos, cuando vamos a tener en la familia un niño, Señor, dame el nombre para mi niño o para mi niña. Y vean, aquí Dios, por medio del ángel Gabriel, le da el nombre para el hijo que Zacarías y Elizabeth van a tener, y también a la Virgen María para el niño, el hijo que van a nacer a través de ella. Dos nombres importantes, pues la misión que tendrían sería muy grande. Uno, precursor, preparándole el camino al que vendría después de él. A uno, mayor, le preparó el camino Juan el Bautista. Por eso Juan decía, el que viene después de mí es mayor que yo. Yo les bautizo con agua y en agua, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un bautismo mayor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La visitación angelical a la familia humana. Por cuanto Israel es parte de la familia humana, y también de Adán en adelante también son miembros de la familia humana, y también los creyentes en Cristo son miembros de la familia humana como todas las demás personas. Cuando Dios envía un ángel como el ángel o arcángel Gabriel o el ángel o arcángel Miguel, porque lo siguiente es una visitación o visita angelical a la familia humana. Recordamos las ocasiones que Dios le apareció a Adán, en el cual estaba la simiente para la reproducción del ser humano de aquel tiempo en adelante. Por eso todos los seres humanos descienden de Adán y Eva. Y por consiguiente son una familia, son una raza. Encontramos las ocasiones que visitó Dios a Adán. Recordamos también la visita de Dios a Caín y Abel, la visita también de Dios además de personas de la Biblia, como Enoc, como Matusalén, como Noé, y también la visitación de Dios a Abraham en diferentes ocasiones. En una ocasión le apareció en forma de hombre, cuando le apareció como Melquisedec en el capítulo 14,
y bendijo a Abraham y le dio pan y vino y lo bendijo. Y también cuando le apareció en el capítulo 18 y 19 del Génesis, apareció en forma de hombre juntamente con los arcángeles Gabriel y Miguel, hechos carne, porque Dios es el creador y creó para sí mismo un cuerpo para el arcángel Gabriel, un cuerpo para el arcángel Miguel y un cuerpo para sí mismo. Y aparecieron como dos hombres, como tres hombres de esta tierra, visitando a Abraham, y comieron de un becerro tierno y también unas tortillas o panes cocidos al rescoldo, también leche tomaron y mantequilla y así por el estilo. Y eso fue una visitación angelical a la familia humana, a la descendencia de Abraham, representada en Abraham. Y luego visitaron a Lot, allá en Sodoma, donde Lot era, digamos, el alcalde de la ciudad. Cuando hay una visitación angelical, algo grande está por suceder, y más cuando aparecen los arcángeles Gabriel y Miguel. Y aparece Dios velado en su cuerpo angelical como el ángel del pacto, o velado en cuerpo de carne humana. Lo encontramos apareciendo a Moisés también, pues Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15 del Génesis que su descendencia sería esclava en tierra ajena, pero por 400 años, pero a los 400 años Dios los libertaría con mano poderosa y castigaría a la nación que los tendría oprimidos, esclavizados. O sea que esa visitación que le hace Abraham, le está anunciando una visitación que va a hacerle a la descendencia de Abraham en otra tierra, la cual vino a ser Egipto. También dice la Escritura que cuando Elohim con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel en el capítulo 18 estaban comiendo con Abraham, y Elohim le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara? Habiéndole dicho a Abraham que le va a dar un niño a través de Sara, la cual era estéril y tenía 89 años, y Abraham tenía 99 años. Cosa imposible humanamente, pero la pregunta que el mismo Dios hace es: ¿hay alguna cosa imposible, difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y si no la hay, entonces lo que Dios promete lo cumple en el tiempo correspondiente.
capítulo 18, verso 14 dice, el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En esa visitación angelical, ven ustedes cómo Dios habla la palabra de promesa para el hijo que le había prometido a Abraham, y ahora había llegado el tiempo para ser cumplida el año siguiente, cuando Abraham tendría 100 años y Sara tendría 90 años. O sea que un año antes, le dice el año próximo, Sara tendrá el hijo. En el capítulo 21, verso 1 en adelante, dice del Génesis, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí tenemos una visitación a Sara cuando llegó el tiempo para que quedara embarazada y tuviera el hijo, para lo cual tenía que ser rejuvenecida después que le fue dada la promesa a Abraham de que ella tendría un hijo de Abraham. Encontramos que en la visitación divina angelical hay grandes promesas para los creyentes en Cristo. Viene para bendición de los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y esto es bajo el pacto antiguo y bajo el nuevo pacto. Estas visitaciones divinas son en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está bajo el nuevo pacto, es la casa de Dios, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Y mientras está el nuevo pacto en medio de la iglesia, encontramos un sinnúmero de visitaciones divinas, como eran en el tiempo de los patriarcas, de los jueces, de los profetas. Encontramos el caso de Daniel recibiendo por más de una ocasión la visita angelical del arcángel o ángel Gabriel. Y también la visita de Miguel, el arcángel, en el capítulo 12, y también en el capítulo
10, donde les dicho al arcángel Gabriel, el ángel Miguel le dice, muéstrale, enséñale a Daniel, la visión. Esas visitaciones divinas encontramos que han sido mayormente a los profetas de Dios, mensajeros de Dios de diferentes tiempos, pero también algunas fueron a algunos creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Nuevo Testamento y para la introducción del Nuevo Testamento, en la lectura que tuvimos, vimos la visitación angelical del arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías y 6 meses después a la Virgen María. Y 9 meses después a los pastores ahí en Belén de Judea, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en un pesebre donde fue colocado. Y encontramos que luego los creyentes en Cristo, los apóstoles y diferentes mensajeros han estado teniendo visitación de Dios en diferentes tiempos. Encontramos también Israel teniendo la visitación de Dios conforme a San Lucas, capítulo 7, San Lucas capítulo 7, verso 16. Esto fue cuando resucitó a un joven que llevaban para enterrar, sepultar. Jesucristo llegó así a la ciudad de Naín. Cuando llegó, tuvo compasión de la madre del joven. Era viuda y tenía un solo hijo. Tocó el féretro, se detuvieron y le dijo el niño al joven, a ti te digo, levántate. A la madre del joven le dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y Jesús lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así como cuando Dios se aparece a Moisés y le dice que ha descendido
porque escuchó el clamor de su pueblo, el gemido de su pueblo, y ha descendido para libertarlos, y envía a Moisés allá. Y cuando Moisés llega a Egipto y se reúne con los ancianos de Israel, allí estaba Dios visitando a su pueblo, el ángel del pacto, la columna de fuego, Cristo en su cuerpo de luz, el ángel visitando a su pueblo, velado y revelado a través de Moisés, a través de un velo de carne. Cuando Dios envía un profeta, eso es una visitación de Dios a su pueblo, y por consiguiente una visitación angelical a la familia humana. Encontramos también a los creyentes en Cristo el día de Pentecostés, y aún antes, cuando Cristo resucitó y fueron a la tumba de él, vieron a dos ángeles vestidos de blanco, y ellos le dieron la nueva de que no estaba allí en el sepulcro Jesucristo, sino que había resucitado. Una visitación angelical a la familia humana con buenas noticias para la raza humana. Luego, el día de Pentecostés, la visitación de Cristo en el Espíritu Santo, derramando el Espíritu Santo sobre 120 creyentes que allí estaban reunidos, y luego continuó bautizando a los que lo recibían como Salvador y eran bautizados en agua en su nombre. Dios visitando a su pueblo, bautizando con el Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan el Bautista: "He aquí el que viene después de mí, el cual es mayor que yo, el cual les bautizará con el Espíritu Santo y fuego". Luego encontramos a Felipe siendo visitado por el ángel, hablándole, recibiendo esa visitación. Luego encontramos a Pedro también en diferentes ocasiones, como en la cárcel, siendo visitado por el ángel de Dios, que lo sacó de la cárcel. También fue visitado en otra ocasión, cuando estaba orando, y le mostró una visión para que fuera a la casa de Cornelio, el cual oraba y al cual también le había aparecido el ángel y le había dicho que mandara a buscar a Pedro, que él le diría lo que tenía que hacer. Encontramos también a San Pablo siendo visitado cuando iba de camino a Damasco para buscar a los creyentes en Cristo y llevarlos presos, llevarlos a Jerusalén. Le aparece Cristo en esa luz más fuerte que el sol, esa columna de fuego, cae del caballo y desde la luz escucha las palabras: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón". Y Saulo sabía que esa era la misma luz, la misma columna de fuego que le había aparecido a Moisés
en la zarza que ardía y no se consumía. Allá en el capítulo 3 del Éxodo. Y sabiendo que era el Dios de Israel, el que le hablaba le pregunta, Señor, o sea que lo reconoce como el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cual él creía. Pero le pregunta porque dice, si estoy persiguiendo a estos creyentes en Jesús, y ahora me dice que yo estoy persiguiéndolo a él, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, ¿quién eres? Y desde esa columna de fuego le dice el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque estando Cristo en su iglesia y en cada uno de los creyentes, el que hace mal a uno de estos pequeñitos, a Cristo lo está haciendo. Y el que hace bien a uno de estos pequeñitos, a Cristo lo está haciendo. Eso está por ahí en San Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, o mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y también dice la Escritura que el que recibe a uno de estos pequeñitos, al Señor, está recibiendo. Por lo tanto, es importante saber estas cosas para que así estemos conscientes de que lo que se hace para Cristo se hace a través y con los creyentes en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo. Y el que reciba profeta, recompensa de profeta recibe. Y Cristo dice, y el que recibe, el que yo enviare, a mí me recibe. San Juan capítulo 13, verso 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, el Padre. Y por consiguiente está recibiendo ¿qué? Una visitación angelical a través de Cristo en el Espíritu Santo en un enviado humano de Cristo o un ángel celestial. Por ejemplo, tenemos Apocalipsis capítulo 1 donde dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso es una visitación angelical para los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Así como para cada etapa de la iglesia, Cristo en el Espíritu Santo
vino manifestado en el mensajero correspondiente a cada etapa de la iglesia, y por lo tanto eso fue una visitación de Dios, una visitación divina, para llevar a cabo, cumplir lo que Él prometió para cada etapa de su iglesia, vivificar esa palabra prometida, esa promesa divina, hacerla una realidad para el tiempo final. También tuvimos una visitación divina en el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Branham, llevando a cabo una obra en favor del ser humano, de la familia humana, en el programa de Dios para ese tiempo. Y tenemos la promesa de que habrá otra visitación angelical para la familia humana, para lo cual el reverendo William Branham preparó el camino como precursor de la segunda venida de Cristo, preparó el camino con todo lo que Él predicó de parte de Dios. Y el que vendrá después de Él estará viniendo de acuerdo a cómo el Espíritu Santo dijo a través del reverendo William Branham. No podrá venir de otra forma, tiene que venir de acuerdo a cómo el precursor le preparó el camino. Tenemos la promesa también de que habrá una manifestación plena de Dios en medio de su iglesia, así como hubo manifestaciones temporales en su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad, en donde el Espíritu Santo se manifestó por medio de un mensajero y hizo realidad lo que estaba prometido para aquella edad. Para nuestro tiempo también habrá una visitación angelical y habrá una manifestación plena de Cristo en su iglesia para coronar el programa divino y coronar así la iglesia del Señor Jesucristo. Y así completar su labor con un sello de oro, en una edad de oro que corresponde a nuestro tiempo. Será la visitación angelical mayor que Dios haya llevado a cabo en medio de la familia humana, porque con esa visitación nos va a dar la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con esa visitación nos revelará el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, que es el misterio más grande de la Biblia, a tal grado que Jesús dijo que nadie en el cielo sabía cuándo sería el día y la hora. ¿El día y la hora de qué? De la segunda venida de Cristo. Ese misterio es contenido en la voz de Cristo
clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. Los truenos que la voz de Cristo revelará en el día postrero el misterio más grande de los cielos y de la tierra, la segunda venida de Cristo viniendo a su iglesia en el día postrero, en la visitación angelical a la raza humana para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Tenemos también la promesa de que habrá una visitación angelical en una gran carpa catedral donde el mismo ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, que le apareció a Moisés y los libertó a través del profeta Moisés y los llevó por el desierto y de noche le alumbraba el camino siendo una columna de luz, de fuego, y de día los protegía del sol siendo una nube de sombra sobre el pueblo. Ese mismo ángel del pacto que los libertó y le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés para el pueblo, estará presente en el cumplimiento de la tercera etapa en una gran carpa catedral que habrá en medio del cristianismo en el lugar que Dios ha determinado, ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En esa tercera etapa, la cual le dice el ángel al reverendo William Branham, será que la revelación de Cristo por medio de su Espíritu será en forma plena. Y lo que vimos en parte en el reverendo William Branham, dice él, estará en toda su plenitud. Allá fue en parte y temporal. En el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral será en toda su plenitud. Y eso será una visitación angelical de parte de Dios para bendición de todos los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior, en este tiempo final, está esperando la visitación angelical más grande de la historia del cristianismo y de la historia de la raza humana. Porque en esa visitación y con esa visitación habrá una resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, jóvenes y eternos, iguales al cuerpo de Jesucristo glorificado, y una transformación para los creyentes que estén vivos, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estemos orando y con los ojos abiertos también, ojos espirituales bien abiertos, porque estas son las cosas que están prometidas para este tiempo final. ¿Y hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Como Él ha prometido, así Él hará. La visitación angelical a la familia humana para el día posterior hemos visto cómo será. Así hemos visto también la visitación de Dios a la familia humana en diferentes tiempos.
Hemos visto cómo Dios ha visitado a su pueblo Israel, así como visitó a Abraham, visitó a Jacob también, y visitó a diferentes profetas, a diferentes creyentes, y el último vino es el mejor, como el vino en las bodas de Caná. El último vino es el mejor, porque con ese vino de revelación divina será que nos dará la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿En qué año ocurrirá todo eso? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que va a ocurrir. Por lo cual estemos preparados con nuestras vidas arregladas delante de Dios y orando y esperando en lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y esa será la forma en que Jesucristo te revelará a su iglesia en el día postrero. Ya estamos viviendo en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, así como el sábado es el día postrero de la semana, y es el séptimo día de la semana, el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, consciente de que estamos viviendo en el día postrero delante de Dios, el séptimo milenio de Adán hacia acá, estemos al tanto de cuáles son las promesas de Dios para el día postrero, para esta visitación angelical. Recuerden que Cristo dijo en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, hablando de todos los creyentes en Él, dice: yo les resucitaré en el día postrero. O sea que señala ese día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Así como los días postreros, de los cuales dice Joel, que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, comenzaron en los días de Jesucristo. Hebreos capítulo 1 dice que aquellos días ya eran los días postreros. Dice Dios, capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice que habló por Jesucristo, por el Hijo de Dios, dice en estos postreros días. O sea que los días de Jesucristo ya habían comenzado, los días postreros. O sea, cuando Cristo tenía de 7 a 10 años de edad, comenzaron los días postreros, los 3 días postreros delante de Dios, que son los 3 milenios postreros. Y de ahí en adelante hemos estado viviendo en los días postreros. Pero es importante saber en cuál de los días postreros vivió Jesús. En el primero de los días postreros, que era el 5.º milenio de Adán hacia acá. Y luego también la iglesia nació en los días postreros, porque para los días postreros es que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, conforme a Joel capítulo
2 y también el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 31 en adelante, y también capítulo 2, verso 1 en adelante, donde derramó de su Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el día de Pentecostés en el aposento alto, y eran 120 creyentes en Cristo que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Hemos visto lo que son los días postreros y hemos visto el día en que estamos viviendo delante de Dios, que es el 7º milenio de Den hacia acá, lo cual es el día postrero delante de Dios, el milenio postrero delante de Dios. Ahora no sabemos en qué año del milenio postrero, del 7º milenio, se cumplirá todo lo que está prometido para nuestro tiempo. Pero una cosa sí sabemos, que Dios lo va a cumplir. Toda bendición prometida para el día postrero, para la iglesia del Señor Jesucristo, Él la traerá en su manifestación final, en la visitación angelical a la familia humana. Por eso la tercera etapa será para el mundo, para la humanidad, para también las vírgenes insensatas y para la iglesia novia del Señor Jesucristo, que está representada en las vírgenes prudentes. Eso es lo que está prometido. Estas las vírgenes prudentes que llega el Señor, entran con Él a las bodas y luego se cierra la puerta y ya nadie más puede entrar a las bodas. Eso está en San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Esta era la visitación angelical de Cristo a su iglesia, de Cristo el novio a su novia, su iglesia virgen. Por lo tanto, yo continúo esperando esa visitación angelical a la familia humana. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también, de esa visitación. Y con esa visitación se materializarán las promesas de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos en Cristo, de la fe para ser transformados y raptados, y por consiguiente la transformación de los creyentes en Cristo que estén vivos en el día postrero, y el rapto, arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo para ir a la cena de las bodas del Cordero al cielo.
visitación angelical a la familia humana. Estemos atentos porque Él está trabajando para el cumplimiento pleno de todas esas promesas divinas. Estemos con nuestros ojos bien abiertos, con la luz del día postrero, que así como resplandeció allá en el este y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la primera venida de Cristo resplandeció en el este, en la tierra de Israel. La luz de Cristo, la luz que es Cristo, en su segunda venida resplandecerá y con su iglesia en el día postrero, y por consiguiente el oeste, que corresponde al continente americano, que incluye la América Latina y el Caribe, la cual estuvo en la parte norte también, en la manifestación a través del reverendo William Branham, resplandecerá también para los latinoamericanos y caribeños. Como relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente, continente americano, el oeste del planeta Tierra. Así será la venida de quien dice, del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la venida, manifestación del Hijo del Hombre plena para el día postrero, su manifestación final será en el occidente. Eso será lo que verán los judíos y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y ahí lo vamos a dejar. Y no sé si tendremos que esperar hasta que llegue el momento de la apertura del séptimo sello, el cual los 7 truenos, la voz de Cristo, abrirá a su iglesia en este tiempo final, en la tercera etapa, para darnos la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Queremos estar preparados para la venida del Señor, la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. Queremos ir pronto a la cena de las bodas del Cordero. Es una promesa de parte de Cristo para mí y para quien más, para cada uno de ustedes también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.